Hola, ¿qué tal amigos de Gente Beta México Oficial y todos los grupos donde publico? Gente Beta Venezuela, Acuarios de México. Les mando un saludo a todos, espero les guste este video. Es acerca de la determinación sexual por temperatura en Beta Splendens. Es un tema muy interesante y pues ya algunos ya lo hemos comprobado con nuestras puestas. Ahí ayúdenme con un me gusta de una vez, por favor. Esto nos ayudará para poder seguir subiendo videos de este tipo, informativos, y para pues toda la gente que le interese el hobby. Bueno, vamos a iniciar. En algunos animales la determinación del sexo viene dada por algunas circunstancias ambientales. El medio modifica el metabolismo de las células embrionarias y pues hace una diferencia o permite que se diferencien unas células de otras para determinar el sexo. En algunos anfibios, reptiles y peces, la temperatura es un factor ambiental determinante en la incubación de los huevos, en el desarrollo y en la proporción de los sexos. Varía drásticamente entre las diferentes especies, depende de cómo se incuben los huevos en cada uno de estos grupos que les he mencionado. Aquí les quiero mostrar, por ejemplo, pues en el caso de los peces. A nosotros nos interesa el tema de los peces. Esta es una columna de agua, la cual, por medio de su temperatura y su posición en la columna, hay tres capas, por así decirlo. La primera capa se llama epilimnion, que es la capa superior, la capa superficial, y es la que tiene mayor contacto con la radiación solar directa. Es la que tiene una temperatura cercana a los 30 grados aproximadamente. La capa media o intermedia entre la capa de abajo, que se llama hipolimnion, y epilimnion, la de arriba. La del medio se llama metalimnion. Ahí vamos a encontrar una zona de transición en la cual vamos a encontrar una temperatura templada, cerca de los 23, 28 grados aproximadamente. Y la última capa es la hipolimnion. La hipolimnion pues es la capa inferior y es donde la temperatura es muy, muy fría. En nuestras peceras podríamos clasificarlo así también. Por ejemplo, cuando colocamos el calentador, la parte de arriba es el epilimnion, donde vamos a encontrar la temperatura más alta, donde tenemos los huevos de los betas. La segunda capa intermedia, que es la metalimnion, y la de abajo, que es la que tiene la temperatura más baja, pero no debe de bajar, no debe de estar tan baja. Esto va a estar mezclándose. Bueno, esta investigación se llevó a cabo gracias al investigador Francesc Piferrer. Él es un profesor investigador del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. A él le interesó estudiar a la lubina, es este pez, y pues quiso ver si a mayor temperatura podría obtener mayor cantidad de machos, ya que en sus estudios o en lo que leyó acerca de la reproducción y lo que había estado viendo en sus experimentos, había visto que las lubinas había mayor porcentaje de hembras a temperaturas bajas. Entonces él se dispuso a ver si a temperaturas más altas podía encontrar mucho más machos. Cuando los huevos de lubina eclosionan, las larvas no tienen definido su sexo aún. Esto hasta unos meses después, cuando los juveniles ya llegan a una medida de 8 a 14 centímetros, es cuando llegan a ser machos o hembras. Depende de su información genética para determinar su sexo, pero esta puede ser modificada por los factores ambientales como la temperatura. El sistema TSD, que son siglas en inglés, que significa Temperature Dependent Sex Determination. Ya está ahí como Peña Nieto, ¿verdad?, con su infraestructura. Determina el sexo de los individuos que nacen, por lo general los que se reproducen por medio de huevos.
en función con la temperatura. Los huevos se ven afectados por la temperatura a la que se incuban generalmente durante el tercio central del desarrollo embrionario. O sea, los huevos van a tener una etapa en la cual van a ser más susceptibles a los cambios de temperatura y se le conoce como el periodo termosensible. La temperatura alta provoca una hipermetilación del promotor del gen de la aromatasa. La aromatasa es una enzima que es la más importante. Ahorita les voy a decir todo por qué, en que puede haber más proporción de machos que hembras. Esta enzima pues es la responsable de la producción de estrógenos a partir de andrógenos. Los andrógenos son estas estructuras: la androstenediona, testosterona y esta que vemos aquí. Estas son las hormonas sexuales masculinas, mientras que los estrógenos pues son las hormonas sexuales pero femeninas. Entonces esta enzima, la aromatasa, convierte de estas en hormonas, las transforma y las hace estrógenos, y los estrógenos pues son necesarios para poder desarrollar las gónadas femeninas. Aquí pues la aromatasa, cuando se expresa, se produce la síntesis de los estrógenos, que como ya les comenté son las hormonas femeninas. Pero si se impide bloquear esta síntesis de la aromatasa, este gen es el que activa la síntesis de esta enzima, la cual si inhibimos la expresión de este gen no se va a producir la síntesis. Al subir la temperatura, este gen ya no funciona, entonces ya no va a producir la aromatasa. Así que ya no convertiría la testosterona por ejemplo, en el estradiol, que es una hormona femenina, sino que así se quedaría. Y la consecuencia es que las crías tendrían que ser, las crías que iban a ser hembras por su información genética, pues ya no lo van a hacer, ya van a transformarse en machos, por así decirlo, ya que sus gónadas aún no estaban sexualmente diferenciadas. Aquí lo que nos comenta el investigador es que lo más intrigante fue que los factores ambientales tenían su máxima repercusión cuando las gónadas aún no estaban diferenciadas. O sea, antes de obtener los 8 a 15 centímetros, aún las gónadas no se diferenciaban. Las gónadas pues son, por ejemplo, el aparato reproductor femenino o el aparato reproductor masculino en el caso de los peces. O sea, antes de que se desarrollara, la temperatura podía influir en cambiar este desarrollo. En el grupo de estudio había hembras afectadas en las cuales la aromatasa se inhibió parcialmente. O sea, la temperatura no la tuvieron alta constante, sino hubo ciertas variaciones, las cuales permitieron que la aromatasa se sintetizara un poco, o sea, ni tanto ni mucho. Entonces, algunas hembras sí se le alcanzaron a desarrollar como hembras, mientras que algunas hembras sí les afectó, así que se habían convertido en machos. Según el investigador del estudio, el animal se afectó mucho antes de que las gónadas empezaran a formar. Esto sucedía a partir del día 35 de vida y antes de que la diferenciación de sexos empezaran a ser visibles a nivel histológico. Esta imagen de aquí es una que yo saqué de una... Bueno, yo no sabía que era hembra. Estaba más o menos de este tamaño, nada más que murió y me dio curiosidad pues para ver al microscopio sus órganos, y me encontré con esto de que ya a partir de la cuarto semana más o menos ya se puede observar si es macho o hembra. Entonces nosotros tenemos este tiempo para poder desde que están en huevo hasta la tercera o cuarta semana, si la tenemos con una temperatura alta,
vamos a poder tener mayor proporción de machos, ya que no se sintetizaría la enzima que les comentaba. Y pues en la mayoría de los casos el sexo viene definido en la genética. Tanto machos como hembras tienen diferentes alelos. Por ejemplo, en el cariotipo humano nosotros tenemos 46 cromosomas, 23 pares porque somos diploides, y tenemos un par sexual, el cual ahí se identifica el XY para un hombre o un XX para una mujer. En el caso de los peces, por ejemplo, este es un cariotipo de una tilapia. También en el caso de las tilapias tienen 22 pares de cromosomas. Pero aunque la información genética, por ejemplo, que este es el cariotipo de un beta, aunque aquí tengamos que va a ser una hembra, nosotros podemos cambiar este estado aumentando la temperatura para poder lograr un macho. Esto hasta antes del mes que les digo, porque a partir del mes ya en adelante ya no se puede, porque ya habrían desarrollado sus órganos sexuales. Que lleguen a ser machos o hembras depende fundamentalmente de su componente genética para determinar el sexo, como ya les había dicho. Pero aunque la información genética indique un sexo determinado, por ejemplo hembra, si el animal está sometido al incremento de temperatura antes de la formación de los órganos, pues tiene mayor probabilidad de crecer un individuo macho, a pesar de que su información genética haya indicado que fuera hembra. Aquí vemos las gónadas de una hembra. Esta es una imagen de una compañera del grupo, es una veterinaria, se llama Laura, y está haciendo una investigación acerca de reversión sexual en betas. Aún no he tenido oportunidad de poder hablar con ella para comentar pues sus experimentos, cómo los ha llevado a cabo, y sería muy interesante. Como les comento, pues el pez beta, su diferenciación sexual ya se puede observar histológicamente a partir de la tercera semana. Es decir, durante este tiempo las variaciones de temperatura pudieran afectar la producción de machos y hembras. Por ejemplo, si nosotros tenemos un acuario y varía durante todo el día la temperatura, aunque esté muy cálida, pero si baja, no sé, a 26 y luego a 24, luego a 28, no tenemos una temperatura constante, esto podría afectar para el desarrollo de la proporción de machos, si es que queremos sacar más machos. Los huevos pues se ven afectados por la temperatura, como ya les había comentado, en sus primeros estadios de desarrollo. Y pues ya les he comentado esto, ya aproximadamente a la tercera semana es cuando ya los betas desarrollan sus aparatos reproductores. Tenemos desde el que son huevo hasta la tercera semana para subir temperatura y mantenerla constante si es que queremos obtener mayor cantidad de machos. Y pues conclusión, con resultados propios y de varios compañeros de los grupos que estoy, hemos llegado a la conclusión de que los betas sí afecta su proporción sexual en las crías. Si tenemos mayor temperatura, tenemos, no sé, un 80% de machos. Si bajamos la temperatura, tenemos, por ejemplo, no sé, un 60, 40 más o menos, no sé. Pero sí hemos notado eso de que a mayor temperatura, mayor cantidad de machos. Y pues los machos, como sabemos, pues son los que tienen son más atractivos visualmente, ya que sus aletas pues son más grandes. Si queremos hacer el experimento, pues hay que tener una temperatura constante en un rango de 27 grados a 30. No más, sino nada más en este rango estaría bien. Y pues sería bueno documentar a qué temperatura dentro de este rango, no sé si a 28 grados o 29 es cuando la temperatura ideal para obtener mayor
proporción de machos. Bueno, espero les haya gustado. No quiero confundirlos. Espero, si tienen alguna duda, aquí abajo en los comentarios, escríbanme su duda y se las puedo contestar inmediatamente. O en cuanto abra pues el canal. Regálenme un me gusta, compartan el video y pues gracias por estar ahí en el grupo de Gente Beta México Oficial. Y los que no, pues los invito a que se unan. Un saludo y hasta un próximo video.